Cinco pepitas de naranja. Cuando reviso mis notas y archivos acerca de los casos de Sherlock Holmes entre los años 82 y 90, me encuentro con que son tantos los que presentan características extrañas e interesantes que no es fácil decidir con cuáles quedarse y cuáles dejar de lado. Hay algunos, sin embargo, que lograron publicidad en los periódicos y otros que no dieron pie al desarrollo de las facultades peculiares que mi amigo posee en alto grado y que estos escritos tienen por objeto ilustrar. Hay algunos, además, que escaparon a su capacidad analítica y que, como relatos, serían principios sin final, mientras que hay otros que se aclararon solo parcialmente y cuya explicación de los mismos se basó en conjeturas y suposiciones más que en pruebas de lógica pura, forma que le era tan querida. Pero hay uno, entre estos últimos, tan notable por sus detalles y tan sorprendente por sus resultados, que me siento tentado a contarlo en parte, a pesar de que hay ciertos hechos en relación con él que no fueron ni serán jamás aclarados. El año 87 nos proporciona una larga serie de casos de mayor o menor interés y de los que conservo archivos. Entre los títulos de los casos de estos 12 meses me encuentro con un relato de lo ocurrido en la habitación Paradol de la Sociedad de Mendigos Aficionados, que se hallaba instalada como un lujoso club en la bóveda inferior de una bodega para guardar muebles, con el de los hechos relacionados con el naufragio del velero británico Sophie Anderson, con el de las extrañas aventuras de los Grace Peterson en la isla de Ufa y, finalmente, con el del envenenamiento ocurrido en Camberwell. En este último caso, recordarán ustedes, Sherlock Holmes logró demostrar que el muerto había dado cuerda a su reloj 2 horas antes y que, por lo tanto, se había acostado durante ese tiempo. Deducción que tuvo la mayor importancia en el esclarecimiento del caso. Tal vez yo haga más adelante los punteos de todos estos sucesos, pero ninguno de ellos tiene características tan sorprendentes como las de la extraña serie de circunstancias para cuya descripción he tomado la pluma. Estábamos en los últimos días de septiembre y las tormentas equinocciales se nos habían echado encima con una excepcional violencia. El viento había rugido durante el día entero y la lluvia había azotado las ventanas, de tal manera que incluso aquí, en el corazón del inmenso Londres, obra de la mano del hombre, nos veíamos obligados, de momento, a elevar nuestros pensamientos por sobre la diaria rutina de la vida y reconocer la presencia de las grandes fuerzas naturales que ladran al género humano por entre los barrotes de su civilización, igual que fieras indómitas dentro de una jaula. A medida que entraba la noche, la tormenta fue haciéndose más y más estrepitosa, y el viento lloraba y sollozaba dentro de la chimenea igual que un niño. Sherlock Holmes, a un costado de ella, sentado melancólicamente en un sillón, hojeaba los índices de sus registros de crímenes, mientras yo, en el otro costado, me hallaba absorto en la lectura de uno de los bellos cuentos marineros de Clark Russell. Hubo un momento en que el rugido de la tormenta del exterior pareció fundirse con el texto, y el chapoteo de la lluvia se amplió hasta parecer el prolongado espumajeo de las olas del mar. Mi esposa había ido de visita donde una tía suya, y yo me hospedaba nuevamente y por unos días en mis antiguas habitaciones de Baker Street. ¿Qué es eso?, dije, alzando la vista hacia mi compañero. Es la campanilla de la puerta, ¿verdad? ¿Quién puede venir aquí esta noche? ¿Algún amigo suyo, quizá? Salvo usted. Yo no tengo ninguno, me contestó, y no aliento a nadie a visitarme. ¿Un cliente a la vez? Debe tratarse entonces de un asunto grave. Nada puede, de otro modo, obligar a venir aquí a una persona en un día como este, ya a esta hora. Creo que es más probable que se trate de alguna vieja amiga de nuestra patrona. Sin embargo, Sherlock Holmes se equivocó en su apreciación, pues se oyeron pasos en el corredor y alguien golpeó a la puerta.
Mi compañero extendió su largo brazo para desviar de sí la lámpara y dirigir su luz hacia la silla desocupada, donde tendría que sentarse quien quiera que llegase. Entre, dijo. El hombre que entró era joven, de unos 22 años, a juzgar por su apariencia, bien plantado y elegantemente vestido, con un no sé qué de refinado y fino en su aspecto. El paraguas que chorreaba agua y que sostenía en la mano, y su largo impermeable empapado, delataban la furia del temporal que había tenido que soportar en su camino. Deslumbrado por el resplandor de la lámpara, miró nerviosamente a su alrededor, y yo pude ver que su cara estaba pálida y sus ojos sombríos, como los de alguien a quien abruma un grave problema. Les debo una disculpa, dijo, acomodándose sus anteojos a presión dorados. Espero que mi visita no sea una intrusidad. Me temo que haya traído hasta su calefaccionada habitación algunos rastros de la tormenta. Páseme su impermeable y su paraguas, dijo Holmes. Pueden quedar colgados de la percha y así usted podrá estar seco por el momento. Veo que ha venido desde el sudoeste. Sí, de Horsham. Esa mezcla de arcilla y de greda que veo en las punteras de sus zapatos es muy característica. Vine en busca de consejo. Eso es fácil de conseguir. Y de ayuda. Eso ya no es tan fácil. He oído hablar de usted, señor Holmes. Le oí contar al mayor Prendergast cómo usted le salvó en el Tankerville de Club Scandal. Ah, es cierto. Se le acusó injustamente de hacer trampas en el juego. Dijo que usted se dio maña para aclararlo todo. Eso fue decir demasiado. Que a usted jamás lo vencen. He sido vencido en 4 ocasiones, 3 veces por hombres y una por una mujer. Pero, ¿qué es eso comparado con el número de sus éxitos? Es cierto que en general he tenido éxito. Entonces, también puede tenerlo en mi caso. Le suplico que acerque esa silla al fuego y haga el favor de darme algunos detalles de su caso. No es un caso corriente. Ninguno de los que me llegan lo son. He llegado a ser una especie de Corte Suprema de Apelaciones. Yo me pregunto, señor, a pesar de todo, si en el transcurso de su profesión ha escuchado alguna vez el relato de una serie de acontecimientos más misteriosos e inexplicables que los que han sucedido en mi propia familia. Lo que dice me llena de interés, dijo Holmes. Por favor, explíquenos desde el comienzo los hechos fundamentales, y yo podré interrogarle después sobre los detalles que me parezcan más importantes. El joven se dejó caer en la silla y estiró sus pies húmedos hacia la chimenea. Me llamo John Hopenshaw, dijo, pero por lo que a mí me parece, creo que mis actividades tienen poco que ver con este espantoso asunto. Se trata de una cuestión hereditaria, de modo que para darles una idea de los hechos, no me queda otra que remontarme hasta el comienzo del caso. Conviene que ustedes sepan que mi abuelo tenía 2 hijos, José, mi padre, y mi tío Elías. Mi padre poseía una pequeña fábrica en Coventry, la que amplió cuando se inventaron las bicicletas. Era dueño de la patente de la llanta irrompible Openshaw y tuvo tanto éxito en su negocio que logró venderlo y retirarse con un relativo bienestar. Mi tío Elías emigró a América cuando aún era joven y se estableció de plantador en Florida, desde donde llegaron noticias de que le había ido muy bien. En los comienzos de la guerra peleó en el ejército de Jackson y más adelante en el de Hood, donde ascendió hasta el grado de coronel. Cuando Lee se rindió, mi tío regresó a su plantación, en la que permaneció por espacio de 3 o 4 años. Hacia 1869 o 1870 volvió a Europa y compró una pequeña finca en Sussex, cerca de Horsham. Había hecho una fortuna muy considerable en los Estados Unidos, y si abandonó Norteamérica fue movido por su antipatía a los negros y porque les desagradaba la política del Partido Republicano, consistente en liberarlos de la esclavitud. Era un hombre extraño, de temperamento arrebatado y violento, muy mal hablado cuando le dominaba la ira y poco sociable. Durante los años que vivió en Horsham, dudo de que haya puesto los pies alguna vez en la capital.
Poseía alrededor de su casa un jardín y 3 o 4 canchas deportivas en las que hacía sus ejercicios, aunque con mucha frecuencia no salía de su habitación durante semanas enteras. Bebía muchísimo coñac, fumaba más de la cuenta, pero no quería roces sociales ni amigos, ni siquiera que le visitara su hermano. Nada tenía contra mí, mejor dicho, se encaprichó conmigo, porque cuando me conoció, yo era un muchachito de unos 12 años. Esto debió suceder hacia el año 1878, cuando hacía unos 8 o 9 años que vivía en Inglaterra. Le pidió a mi padre que me autorizara a vivir con él, y se mostró muy cariñoso conmigo a su manera. Cuando estaba tranquilo le gustaba jugar conmigo al backgammon y a las damas, y delegaba en mí sus funciones relativas a los sirvientes y a los proveedores, de modo que a los 16 años yo era el verdadero dueño de casa. Yo guardaba las llaves y podía ir a donde se me antojara y hacer lo que me diera la gana, siempre que no lo molestase cuando se hallaba en sus habitaciones privadas. Hizo una excepción. Sin embargo, había una habitación singular, un altillo que se hallaba entre los áticos, que estaba siempre cerrado con llave y al que no permitía que entrásemos ni yo ni nadie. Llevado por mi curiosidad de muchacho, miré más de una vez por el ojo de la cerradura, pero no descubrí nada fuera de lo común en ese tipo de habitaciones, es decir, una colección de cachivaches y de viejos baúles. Cierto día, en marzo de 1883, sobre la mesa y delante del coronel había una carta, cuyo sello era extranjero. No era común que el coronel recibiese cartas porque todas sus facturas se pagaban en dinero contante y no tenía ninguna clase de amigos. «Es de la India», dijo cuando cogió la carta. «Trae el sello de Pondicherry». «¿Qué podrá ser?». Al abrirla precipitadamente saltaron del sobre 5 pequeñas y resecas pepitas de naranja que tintinearon en su plato. Yo rompí a reír, pero al ver la cara de mi tío, la risa se congeló en mis labios. La mandíbula se le había aflojado, se le saltaban los ojos, la piel se le había puesto del color de la masilla y miraba fijamente el sobre que aún sostenía en sus manos, todavía temblorosas. K, 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 chilló, y luego exclamó: Dios mío, mis pecados me han encontrado. ¿Qué quiere decir, tío?, exclamé. Muerte, repuso, y levantándose de la mesa se retiró a su habitación. Dejándome temblando de horror, agarré el sobre y vi, garrapateada en tinta roja, sobre la solapa interior y encima mismo del engomado, la letra K, repetida 3 veces. No había nada más fuera de las 5 pepitas resecas. ¿Qué razón podía haber para un terror tan excesivo? Me alejé de la mesa del desayuno y, cuando yo subía las escaleras, tropecé con mi tío, que bajaba del ático trayendo en una mano una vieja llave oxidada y en la otra una caja pequeña de bronce, como las que se usan para guardar dinero. Que hagan lo que quieran, pero yo los mantendré en jaque, dijo con un juramento. Dile a Mary que hoy necesito que encienda el fuego en mi habitación y envía a buscar a Fordham, el abogado de Horsham. Hice lo que se me ordenaba, y cuando llegó el abogado, me pidieron que subiera a la habitación. El fuego ardía a plenitud, y en la rejilla del hogar se amontonaba una gran masa de vaporosa ceniza negra, como de papel quemado, mientras la caja de bronce se hallaba muy cerca y con la tapa abierta. Cuando miré la caja descubrí, sobresaltado, en la tapa la triple K que había leído aquella mañana en el sobre. John, me dijo mi tío, quiero que firmes como testigo mi testamento. Lego la finca, con todas sus ventajas e inconvenientes, a mi hermano, es decir, a tu padre, de quien sin duda vendrá a parar a ti. Si logran disfrutarla en paz, santo y bueno. Si no lo logran, sigan mi consejo, muchacho, y entréguensela a su peor enemigo. Lamento dejarles un arma como esta, de doble filo, pero no sé qué giro tomará las cosas. Hazme el favor de firmar este documento en el sitio que te indica el señor Fordham.
Firmé el documento donde se me indicaba y el abogado se lo llevó consigo. Como ustedes se imaginarán, aquel curioso incidente me produjo la más profunda impresión. Lo ponderé en mi mente y le di vueltas desde todos los puntos de vista, sin lograr encontrar la explicación. Tampoco conseguí librarme del vago sentimiento de angustia que dejó en mí, aunque esta sensación fue disminuyendo a medida que pasaban semanas sin que ocurriera nada que turbase la diaria rutina de nuestras existencias. Sin embargo, algo había cambiado en mi tío. Bebía más que nunca y se mostraba mucho menos inclinado a tratar con alguien. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con la llave echada por dentro, pero a veces salía como poseído por una especie de furor de borracho. Se lanzaba fuera de la casa y se paseaba por el jardín esgrimiendo en la mano un revólver y diciendo a gritos que a él nadie lo asustaba y que él no se dejaba encerrar como oveja en el corral, ni por hombres ni por demonios. Sin embargo, cuando se le pasaban aquellos arrebatos, corría tumultuosamente a encerrarse, y cerraba con llave y atrancaba la puerta, como alguien que ya no puede seguir enfrentando al terror que se esconde en el fondo mismo de su alma. En esos momentos, incluso cuando hacía frío, vi que su cara relucía de humedad, como si acabase de sacarla del interior de una palangana. Bueno, para terminar con el caso, señor Holmes, y no abusar de su paciencia, le contaré que llegó una noche en que hizo una de sus salidas de borracho, de la que no regresó. Cuando salimos a buscarlo lo encontramos boca abajo, dentro de una pequeña charca cubierta de un légamo verdoso que había al extremo del jardín. No presentaba señal alguna de violencia y la profundidad del agua era solo de 2 pies, por lo que el jurado, teniendo en cuenta sus conocidas excentricidades, dictó veredicto de suicidio. Pero a mí, que sabía cuánto lo espantaba el solo pensamiento de la muerte, me costó mucho convencerme de que se había salido de su camino para ir a encontrarla. Sin embargo, el asunto se dio por terminado y mi padre tomó posesión de la finca y de unas 14,000 libras que mi tío tenía depositadas en el banco. Un momento, le interrumpió Holmes. Me doy cuenta de que su relato es uno de los más notables que he tenido ocasión de oír. Hágame el favor de decirme la fecha en que su tío recibió la carta y la de su supuesto suicidio. La carta llegó el 10 de marzo de 1883. Su muerte se produjo 7 semanas más tarde, en la noche del 2 de mayo. Gracias. Continúe. Cuando mi padre se hizo cargo de la propiedad de Horsham, llevó a cabo, a petición mía, un cuidadoso examen del altillo, que había permanecido siempre cerrado. Encontramos allí la caja de bronce, aunque sus documentos habían sido destruidos. En la parte interior de la tapa había una etiqueta de papel en la que se repetían las iniciales KKK. Y debajo de estas, la siguiente inscripción: cartas, memoranda, recibos y registros. Supusimos que esto indicaba la naturaleza de los documentos que había destruido el coronel Hopenshaw. Aparte de esto, no había en el altillo nada de importancia, salvo una gran cantidad de papeles y cuadernos desparramados que se referían a la vida de mi tío en Norteamérica. Algunos de ellos pertenecían a la época de la guerra y demostraban que él había cumplido bien con su deber y logrado fama de ser un soldado valeroso. Otros tenían la fecha de los tiempos de la reconstrucción de los estados del sur y se referían a aspectos políticos, siendo evidente que mi tío había tomado parte destacada en la oposición contra los que se llamaron políticos hambreados que habían sido enviados desde el norte. Bien, a comienzos del 84, cuando mi padre fue a vivir a Horsham, todo anduvo de la mejor manera que uno podía desear hasta enero del 85. Pero entonces, 4 días después del Año Nuevo, mientras mi padre y yo estábamos sentados a la mesa tomando el desayuno, oí de pronto que mi padre daba un agudo grito de sorpresa. Allí estaba, sentado ante un sobre recién abierto en una mano y 5 pepitas resecas de naranja en la palma abierta de la otra. Siempre se había reído de mi cuento acerca del coronel, el que calificaba de fantástico, pero ahora veía desconcertado y receloso que se hallaba ante un hecho igual. ¿Qué demonios quiere decir esto, John?,
tartamudeó. El corazón se me había petrificado, dije. Es el KKK. Mi padre miró en el interior del sobre y exclamó. Es cierto. Aquí están las mismas letras, pero ¿qué es lo que hay escrito sobre ellas? Por encima de su hombro leí. Ponga los documentos sobre el reloj solar. ¿Qué documentos? ¿Qué reloj solar? Preguntó. El reloj solar que está en el jardín. No hay otro, dije yo. Pero los documentos deben ser los que fueron destruidos. ¡Ay! Dijo él, armándose de valor. Estamos en un país civilizado donde no caben este tipo de idioteces. ¿De dónde procede la carta? De Dundee, repuse, examinando el sello de correo. Es una broma absurda, dijo mi padre. Pretenden venirme a mí con relojes solares y con documentos. No haré el menor caso de este disparate. Si fuera yo, hablaría con la policía, dije, para que además se rían de mí. No haré nada de eso. Autoríceme para que lo haga yo. No, por ningún motivo. No quiero armar un lío por semejante disparate. De nada sirvió discutirlo, porque mi padre era un hombre muy obstinado. Sin embargo, aquellos días los volví con el corazón lleno de malos presagios. 3 días después de haber recibido la carta, mi padre fue a visitar a un viejo amigo, el comandante Freebody, que está al mando de uno de los fuertes que hay en los altos de Portstow Hill. Me alegró que hubiese partido, pues me parecía que estando fuera de casa se hallaba más lejos del peligro. Pero me equivoqué, sin embargo. Al segundo día de su ausencia recibí un telegrama del mayor en el que me imploraba que viajara allí de inmediato. Mi padre se había caído en uno de los profundos pozos de cal que abundan por esos lados y yacía sin sentido con el cráneo fracturado. Viajé hasta allá a toda prisa, pero mi padre murió sin haber recobrado el conocimiento. Según parece, regresaba al atardecer desde Fareham, y como desconocía el terreno y la boca del pozo estaba sin cerco, el jurado no vaciló en dar su veredicto de muerte accidental. Pese al gran cuidado que puse para examinar todos los hechos relacionados con su muerte, nada pude descubrir que sugiriese la idea de asesinato. No había señales de violencia, ni huellas de pies, ni robo, ni constancia de que se hubiesen visto extraños en los caminos, pero no es necesario que yo les diga que estaba muy lejos de tenerlas todas conmigo, y que estaba casi seguro de que a su alrededor se había tramado una sucia conspiración. Fue de tan siniestra manera como tomé posesión de mi herencia. Ustedes me preguntarán por qué no me deshice de la misma. Les contestaré que no lo hice porque estaba convencido de que nuestros problemas se originaban de una u otra forma en algún hecho de la vida de mi tío y que yo correría el mismo peligro en una casa como en otra. Desde enero del 85, en que mi pobre padre falleció, han transcurrido 2 años y 8 meses. Durante todo ese tiempo, yo he vivido feliz en Horsham, y ya empezaba a tener la esperanza de que aquella maldición se había alejado de la familia, extinguiéndose con la generación anterior. Pero me apresuré demasiado en sentirme cómodo. Ayer por la mañana recibí el cruel golpe exactamente igual a como lo había recibido mi padre. El joven sacó de su chaleco un sobre arrugado y poniéndolo boca abajo sobre la mesa, dejó caer 5 pepitas resecas de naranja. Aquí tiene el sobre, continuó. El sello es de Londres, sector del Este. En su interior están las mismas letras y el mismo mensaje que traía el sobre de mi padre. KKK. Y ponga los documentos sobre del reloj solar. ¿Qué ha hecho usted? Preguntó Holmes. Nada. ¿Nada? La verdad es que hundió el rostro en el dorso de sus manos pálidas. Me sentí perdido. Algo así como un pobre conejo cuando la serpiente se acerca reptando hacia él. Me parece que estoy en las garras de una catástrofe irresistible e inexorable, de la que ninguna previsión o precaución puede librarme. Vamos, vamos, exclamó Sherlock Holmes. Es preciso que usted actúe, hombre, o está usted perdido. Solo su energía puede salvarlo. No es el momento de entregarse a la desesperación. Visité a la policía y
Escucharon mi relato con una sonrisa. Estoy convencido de que el inspector se formó la opinión de que las cartas fueron otras tantas bromas y que las muertes de mis parientes se deben a accidentes reales, tal como el jurado lo dictaminó, y que no están relacionadas con las cartas de advertencia. Holmes agitó sus puños cerrados en el aire y exclamó: ¡Qué increíble imbecilidad! Pese a todo, me han dado la protección de un guardia, al que autorizaron para que permanezca conmigo en casa. ¿Vino ahora con usted? No. Tiene orden de estar en la casa. Holmes agitó nuevamente sus puños en el aire. ¿Cómo es que usted vino a verme?, dijo. Y sobre todo, ¿por qué no vino en el acto? Nada sabía de usted. Solo hoy, cuando le hablé al mayor Prendergast sobre el apuro en que me encuentro, él me aconsejó que viniese a verle. En realidad han transcurrido ya 2 días desde que recibió la carta. Deberíamos haber entrado antes en acción. Supongo que usted no tiene ningún otro dato fuera de los que nos ha expuesto, ni ningún detalle sugerente que pueda servirnos de ayuda. Sí, tengo algo más, dijo John Openshaw. Registró en el bolsillo de su chaqueta y, sacando un trozo de papel azul descolorido, lo puso sobre la mesa. Recuerdo vagamente, agregó, que los delgados bordes que quedaron sin quemarse entre las cenizas el día en que mi tío echó los documentos al fuego tenían este mismo color. Esta es la única hoja que hallé en el suelo de su habitación, y me inclino a creer que puede tratarse de uno de los documentos que tal vez se desprendió de entre los otros, y se salvó así de la destrucción. Aparte de que en él también se habla de las pepitas. No creo que nos ayude mucho. Mi opinión es que se trata de una página que pertenece a un diario privado. La letra es indiscutiblemente de mi tío. Holmes acomodó la lámpara, y ambos nos inclinamos sobre la hoja de papel, cuyo borde irregular demostraba claramente que había sido arrancada de un libro. El título decía Marzo 1869, y debajo de este se leían las siguientes notas enigmáticas. Cuarto, vino Hudson, el mismo plan de siempre. Séptimo, enviadas las pepitas a Macaulay, Paramore y John Swart de St. Augustine. Noveno, Macaulay se largó. Décimo, John Swain se largó. 12, visitado Paramore, todo bien. Gracias, dijo Holmes, doblando el documento y devolviéndoselo a nuestro visitante. Y ahora no pierda por nada del mundo un solo instante. No tenemos tiempo ni siquiera para discutir lo que me ha contado. Usted debe volver a casa ahora mismo y actuar. ¿Y qué debo hacer? Solo puede hacer una cosa, y debe hacerla en el acto. Ponga esa hoja de papel dentro de la caja de metal que nos ha descrito, y meta también una nota en la que afirmará que todos los demás papeles fueron quemados por su tío, y que este es el único que resta. Usted debe expresar todo esto con palabras convincentes. Cuando lo haya hecho, pondrá la caja encima del reloj solar, tal como se lo indican. ¿Entendido? Perfectamente. No piense por ahora en venganzas ni en nada por el estilo. Creo que eso lo lograremos por medio de la ley. Nosotros debemos tejer ante nuestra telaraña, pues la de ellos ya está tejida. Lo primero que hay que hacer es apartar el grave peligro que le amenaza. Lo segundo, aclarar el misterio y castigar a los culpables. Muchas gracias, dijo el joven, levantándose y poniéndose el impermeable. Usted me ha revivido y dado esperanza. Seguiré su consejo al pie de la letra. No pierda un instante más. Y sobre todo, cuídese muy bien, entre tanto, porque yo no creo que exista la menor duda de que está amenazado por un peligro muy real e inminente. ¿Cómo va a hacerlo para el regreso? Por tren, desde la estación Waterloo. Aún no son las 9. Las calles estarán concurridas y confío en que no corre peligro, pero por muy en alerta que esté, nunca lo estará bastante. Estoy armado. Hace bien. Mañana comenzaré a trabajar en su caso. ¿Le veré, pues, en Horsham? No. Su secreto se oculta en Londres, y será allí donde yo lo busque. Entonces yo vendré a visitarle en 1 o un par de días, y le traeré noticias de lo que me hayan ocurrido con la caja y los papeles. Le pediré su opinión en todo.
Estrechó nuestras manos y se retiró. Afuera el viento seguía rugiendo y la lluvia tamborileaba y salpicaba las ventanas. Aquel relato tan extraño y salvaje parecía haber emergido de entre los elementos desencadenados, como si la tormenta lo hubiera arrojado sobre nosotros, tal como un trozo de alga marina, y que esos mismos elementos se lo hubiesen tragado nuevamente. Sherlock Holmes permaneció un rato en silencio, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en el rojo resplandor del fuego. Luego encendió su pipa. Se recostó en el respaldo de su asiento y se quedó contemplando los anillos de humo azul que se perseguían unos a otros en su ascenso hacia el techo. Creo, Watson, comentó finalmente, que nunca hemos tenido un caso más fantástico que este, excepto tal vez el del signo de los 4. Bueno, sí, con la excepción tal vez de ese. Sin embargo, creo que este John Openshaw se mueve entre peligros aún mucho mayores que los de los Sholtos. ¿Pero no se ha formado usted, pregunté, ningún concepto concreto acerca de esos peligros? Acerca de su naturaleza no caben ya preguntas, me contestó. ¿Cuál es, pues? ¿Quién es este KKK? ¿Y por qué razón persigue a esta desdichada familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y apoyó los codos en los brazos del sillón, con las yemas de los dedos de sus manos juntas. Al razonador ideal, comentó, debería bastarle un solo hecho. Cuando lo ha visto en todas sus implicaciones para deducir de éste no solo la cadena entera de hechos que han llevado hasta él, sino también los resultados a que se deberían llegar, tal como Cuvier podía describir correctamente un animal con el examen de un solo hueso. El observador que ha sido capaz de comprender por completo uno de los eslabones de toda una cadena de hechos debe saber explicar con exactitud todos los demás, los anteriores y los posteriores. Todavía no nos formamos una idea de los logros que se pueden obtener mediante la pura razón. El estudio nos permite resolver ciertos problemas, cuya solución ha desconcertado por completo a quienes la buscaron por medio de los sentidos. Sin embargo, para alcanzar la cima en este arte, el razonador debería saber manejar todos los hechos que ha podido conocer. Esto implica, como usted lo comprenderá fácilmente, poseer todos los conocimientos que muy pocos llegan a tener, incluso en estos tiempos de libertad educativa y de enciclopedias. Sin embargo, lo que no es imposible es el que un hombre llegue a poseer todos los conocimientos que probablemente utilizará en su trabajo. Y esto es lo que yo me he esforzado por conseguir en mi caso. Si mal no recuerdo, en una ocasión, en los primeros tiempos de nuestra amistad, usted definió con gran precisión los límites de los míos. Sí, contesté echándome a reír. Redacté un documento curioso. En filosofía, astronomía y política le puso usted un 0. Lo recuerdo. En botánica, un menos que regular. En geología, un bueno. En lo tocante a manchas de barro recogidas en una zona de 50 millas alrededor de Londres. En química, lo califiqué de excéntrico, en anatomía de asistemático y de sobresaliente en literatura sensacionalista e historias de crímenes. Y también como violinista, boxeador, esgrimista, abogado y autoenvenenador mediante cocaína y tabaco. Todos esos eran, creo, los principales puntajes de mi análisis. Holmes sonrió al escuchar la última calificación. Bueno, dijo, ahora sostengo, como lo sostuve entonces, que toda persona debería tener en el pequeño ático de su cerebro un surtido ajuar que probablemente necesite, y que todo lo demás lo guarde en el desván de su biblioteca, donde pueda echarle mano cuando precise de algo. Ahora bien, al enfrentarnos con un caso como el que se nos ha planteado esta noche, necesitamos dominar todos nuestros recursos. Hágame usted el favor de alcanzarme la letra K de la enciclopedia norteamericana, que hay en ese estante que está a su lado. Gracias. Analicemos ahora la situación y veamos qué podemos deducir de ella. En primer lugar,
Empezaremos con la sólida presunción de que el coronel Hoppensack tuvo algún motivo importante para abandonar Norteamérica. Los hombres a su edad no cambian todas sus costumbres, ni cambian por su gusto el encantador clima de Florida, por la vida solitaria en una ciudad inglesa de provincia. El gran apego a la soledad que demostró en Inglaterra sugiere la idea de que sentía miedo de alguien o de algo, de tal manera que podemos aceptar como hipótesis de trabajo que fue el miedo lo que le empujó a dejar Norteamérica. En cuanto a lo que él temía, solo podemos deducirlo por el estudio de las tremendas cartas que él y sus herederos recibieron. ¿Se fijó usted en los sellos de esas cartas? La primera traía el de Pondicherry, la segunda el de Dundee y la tercera el de Londres. La del este de Londres. ¿Qué deduce de todo ello? Que son puertos de mar, que el que escribió las cartas se hallaba a bordo de un barco. Excelente. Tenemos ya una pista. No cabe duda de que según todas las probabilidades, unas sólidas probabilidades, el remitente se encontraba a bordo de un barco. Consideremos ahora otro punto. En el caso de la carta de Pondicherry, transcurrieron 7 semanas entre la amenaza y su cumplimiento. En el de Dundee fueron solo 3 o 4 días. ¿Eso no le sugiere nada? Que la distancia a recorrer era mayor. Pero también la carta debía recorrer una distancia mayor. Entonces, ese ya no me parece un punto importante. Existe al menos una probabilidad de que el barco a cuyo bordo está nuestro hombre, o nuestros hombres, sea un velero. Parece que hubieran enviado siempre su extraña advertencia o señal cuando iban a partir a realizar su cometido. Fíjese en el poco tiempo que hubo entre el hecho y la advertencia, cuando ésta llegó de Dundee. Si hubieran partido desde Pondicherry en un barco de vapor, habrían llegado casi al mismo tiempo que su carta. Pero la realidad es que transcurrieron 7 semanas. Yo creo que esas 7 semanas representan la diferencia entre el tiempo invertido por el vapor que trajo la carta y el velero que condujo a quien la escribió. Es posible. Es más que posible. Es probable. Ahora comprenderá usted la mortal urgencia de este caso y por qué le insistía al joven Openshott que se mantuviera alerta. El golpe siempre se ha producido al cumplirse el lapso de tiempo imprescindible para que los que envían la carta cubran la distancia que hay desde el punto en que la envían. Pero como esta última carta procede de Londres, no podemos contar con retraso alguno. ¡Santo Dios!, exclamé. ¿Qué significado tiene esta implacable persecución? Los documentos que Openshott se llevó tienen claramente una importancia vital para la persona o las personas que viajan en el velero. Creo que no hay dudas de que estas son más de una. Un hombre solo no habría podido realizar 2 asesinatos de modo tal que engañase al jurado de un juez de instrucción. Debieron ser varias personas las que actuaron, y fueron hombres resueltos y de inventiva. Su meta es conseguir los documentos, sea quien sea su poseedor. Y es por eso que KKK deja de ser las iniciales de un individuo y se convierten en el distintivo de una sociedad. Pero, ¿de qué sociedad? ¿Nunca ha oído hablar, dijo Sherlock Holmes, echándose hacia adelante y bajando la voz, del Ku Klux Klan? ¿Jamás? Holmes empezó a hojear las páginas del volumen que tenía sobre sus rodillas. Aquí está, dijo de pronto. Ku Klux Klan. Nombre que suena parecido al ruido que se produce cuando se levanta el gatillo de un rifle. Esta terrible sociedad secreta fue creada después de la Guerra Civil en los estados del sur por algunos excombatientes de la Confederación y se formaron rápidamente filiales de la misma en diferentes partes del país, especialmente en Tennessee, Luisiana, las Carolinas, Georgia y Florida. Se empleaba su fuerza con fines policiales para aterrorizar a los votantes negros y para asesinar u obligar a irse del país a cuantos se oponían a su programa. Sus agresiones eran precedidas por lo general de una advertencia enviada a la persona elegida, advertencia que tomaba formas fantásticas, pero generalmente conocidas. Por ejemplo,
un tallito de hojas de roble en algunas regiones, o unas pepitas de melón o de naranja en otras. Al recibir esta advertencia, la víctima podía optar entre renegar públicamente de sus ideas anteriores o huir de la región. Cuando se atrevía a enfrentar la amenaza, encontraba infaliblemente la muerte, y por lo general, de manera extraña e imprevista. Tan perfecta era la organización de la sociedad y tan sistemáticos sus métodos que apenas se registran casos en que alguien la desafiara impunemente, o en que alguno de sus ataques dejara un rastro capaz de conducir al descubrimiento de quienes lo realizaron. La organización floreció durante algunos años, pese a los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y al de las mejores agrupaciones de la comunidad en el sur. Pero en el año 1869, el movimiento sufrió un súbito colapso, aunque posteriormente se produjeron algunos estallidos esporádicos del mismo tipo. Fíjese, dijo Holmes dejando el libro, en que la súbita caída de la sociedad coincide con la desaparición de OpenSoft de Norteamérica, llevándose los documentos. Es muy posible que se trate de causa y efecto. No hay que asombrarse de que algunos de los personajes más fanáticos se hayan lanzado sobre la pista de aquel y de su familia. Comprenderá usted que el registro y el diario pueden implicar a más de uno de los hombres más importantes del sur, y que es posible que haya muchos que no duerman tranquilos mientras aquellos no sean recuperados. Por lo tanto, la página que tuvimos a la vista es tal y como podíamos esperarlo, decía. Si mal no recuerdo, se enviaron las pepitas a B y C, es decir, se le envió la advertencia de la sociedad. Las anotaciones siguientes aclaran que A y B se largaron, es decir, que abandonaron el país, y por último, que se visitó a C, con siniestros resultados para C, según me temo. Creo, doctor, que podemos proyectar un poco de luz sobre esta oscuridad, y también creo que en este momento hay una sola probabilidad favorable para el joven Openshop, y es que haga lo que le aconsejé. Nada más podemos decir ni hacer por esta noche. Así es que páseme a mi violín e intentemos olvidarnos durante media hora de este miserable tiempo y de la conducta aún más miserable de nuestros congéneres. A la mañana siguiente había escampado, y el sol brillaba con amortiguada luminosidad por entre el velo gris que cubre a la gran ciudad. Cuando yo bajé, Taylor Holmes ya estaba desayunando. Discúlpeme que no lo esperé, me dijo. Preveo que tendré un día atareadísimo en la investigación del caso del joven Openshop. ¿Qué pasos va a dar?, le pregunté. Ello va a depender muchísimo del resultado de mis primeras averiguaciones. Es posible que finalmente ellos me lleven hasta Horsham. ¿No va a comenzar por ir hasta allá? No, comenzaré por la City. Tire de la campanilla y la sirviente le traerá el café. Mientras esperaba cogida encima de la mesa el periódico que estaba aún sin desdoblar, y le eché un vistazo. Mi mirada se detuvo en unos titulares que me helaron el corazón. —¡Holmes! —exclamé—, llegará demasiado tarde. —Vamos —dijo él, dejando su taza—, me lo temía. —¿Cómo ha sido? Se expresaba con calma, pero vi que la noticia le había conmovido profundamente. Me saltó a la vista el apellido de Openshop y el titular: Tragedia cerca del puente de Waterloo. Y esto es lo que dice: entre las 9 y las 10 de la pasada noche, el policía Cook de la sección H, mientras se encontraba de servicio cerca del puente de Waterloo, oyó el grito de alguien que pedía socorro y el zambullido de un cuerpo que cae al agua. Pero como la noche estaba muy oscura y tormentosa, fue imposible salvar a la víctima, pese a que varios transeúntes acudieron en su ayuda. Se dio la alarma, sin embargo. El cadáver fue rescatado más tarde por la policía fluvial. Resultó ser el de un joven, como se dedujo de un sobre que se le halló en el bolsillo, que se llamaba John Openshop y que tiene su residencia en Horsham. Se cree que iba a la carrera para alcanzar el último tren que sale de la estación de Waterloo, y que en su apresuramiento y debido a la gran oscuridad se desvió de su camino y debió caer al río desde uno de los pequeños muelles destinados a los barcos fluviales. El cadáver no presentaba señales de violencia,
y no cabe duda alguna de que el difunto fue víctima de un desgraciado accidente, que debería servir para llamar la atención de las autoridades acerca del estado en que se encuentran los muelles de los embarcaderos de la orilla del río. Permanecimos en silencio durante algunos minutos. Nunca había visto a Holmes más deprimido y conmovido que en esos momentos. Esto hiere mi orgullo, Watson, dijo finalmente. Es un sentimiento mezquino, sin duda, pero hiere mi orgullo. Ahora se trata de un asunto personal. Y si Dios me da salud, he de agarrar a esa banda. Pensar que vino a pedirme socorro y que yo lo encaminé a la muerte. Saltó de su silla y se paseó por el cuarto poseído de una excitación incontrolable, con las enjutas mejillas cubiertas de rubor y abriendo y cerrando sus largas y delgadas manos. Debe tratarse de unos demonios astutos, exclamó por último. ¿Cómo lograron desviarlo de su camino y hacerlo caer al río? El muelle no está en la vía directa a la estación, y el puente, incluso en una noche semejante, se hallaba sin duda demasiado concurrido para sus propósitos. Bien, Watson, ya veremos quién gana a la larga. Voy a salir de inmediato. ¿Irá la policía? No. Me constituiré yo mismo en policía. Cuando haya tejido mi red, podrán arrestar a esos hábiles pajarracos, no antes. Mis tareas profesionales me absorbieron el día entero, y ya era de noche cuando regresé a Baker Street. Sherlock Holmes aún no había vuelto. Ya eran casi las 10 cuando entró con aspecto pálido y agotado. Se acercó al aparador, cortó un trozo de pan y se puso a engullirlo con voracidad, ayudándolo a pasar con un largo trago de agua. ¡Qué hambriento está!, le hice notar. Estoy desfallecido. Olvidé comer. No he comido nada desde el desayuno. ¿Nada? Ni un bocado. No tuve tiempo de pensar en ello. ¿Y tuvo éxito? Sí. ¿Alguna pista? Los tengo en mi puño. El joven Openshaw no tardará mucho en ser vengado. Escuche, Watson. Los vamos a marcar con su propia marca de fábrica. Es algo bien pensado. ¿Qué quiere decir? Holmes cogió una naranja del aparador y después de partirla, la exprimió e hizo caer sus pepitas encima de la mesa. Apartó 5 y las metió en un sobre. En la parte interna de la solapa escribió SH para JC. Luego lacró el sobre y puso la dirección: Capitán James Callum, velero Lone Star, Savannah, Georgia. Lo estará esperando cuando entre en el puerto, dijo riendo por lo bajo. Quizás lo deje sin dormir en la noche. Será una advertencia tan segura de su resultado como antes lo fue para Openshaw. ¿Y quién es ese capitán Callum? El jefe de la banda. También agarraré a los demás, pero este caerá primero. ¿Cómo llegó usted a descubrirlo? Holmes sacó de su bolsillo una gran hoja de papel enteramente cubierta de fechas y nombres. He pasado el día entero examinando los registros de Lloyd, dijo, y las colecciones de periódicos atrasados, siguiendo la pista de cada uno de los barcos que anclaron en el puerto de Pondicherry durante enero y febrero del 83. Aparecían 36 barcos de buen tonelaje en esos 6 meses. Entre ellos, el Lone Star me llamó inmediatamente la atención porque, aunque se señalaba a Londres como puerto de origen, se conoce con ese nombre a uno de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que al de Texas. No estaba ni estoy seguro sobre eso, pero yo sabía que el barco tenía que ser de origen norteamericano. Y luego volví a mirar los registros de Dundee, y cuando descubrí que el velero Lone Star estuvo allí, en enero del 85, mis sospechas se convirtieron en certidumbre. Luego hice investigaciones acerca de los barcos que están actualmente en el puerto de Londres. ¿Y qué? Que el Lone Star llegó la semana pasada. Bajé hasta el muelle Albert y me encontré con que había sido remolcado río abajo, aprovechando la marea de esta mañana, y que viaja hacia su puerto de destino en Savannah. Telegrafié a Gravesend y me contestaron que había pasado por allí hacía poco. Como hay viento este, estoy seguro de que ahora se encuentra más allá de las Goodwins y no muy lejos de la isla de White. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¡Oh! Ya le he puesto mi mano encima. Él y los 2 timoneles son, según he sabido, los únicos norteamericanos nativos que hay a bordo.
Los demás son finlandeses y alemanes. Me consta asimismo que los trenes no pasaron la noche en el barco. Lo supe por el estibador que ha estado vigilando la distribución de su carga. Para cuando su velero llegue a Savannah, el barco correo habrá llevado esta carta y el cable habrá informado a la policía de Savannah que aquí se requiere con urgencia la presencia de esos 3 caballeros para responder del cargo de asesinato. Sin embargo, hasta el mejor trazado de los planes humanos tiene siempre una pequeña falla, y los asesinos de John Openshaw no recibirían las pepitas de naranja que les habría demostrado que otra persona, tan astuta y audaz como ellos, les seguía la pista. Las tormentas equinocciales de este año fueron muy persistentes y violentas. Esperamos durante bastante tiempo que nos llegaran desde Savannah noticias de Lone Star, pero no nos llegó ninguna. Finalmente, nos enteramos de que allá en pleno Atlántico se había visto flotando en medio de una ola el destrozado codaste de un bote que tenía grabadas las letras LS. Y eso es todo lo que sabemos acerca del final del Lone Star. Bueno, así termina este libro llamado Estudio en Escarlata, 5 pepitas de naranja, de Arthur Conan Doyle. Les invito a suscribirse a mi canal de Leti Audiolibros para poder tener acceso a los otros libros que tengo disponibles. Muchas gracias.